Dios bendiga tu vida, amado en Cristo Jesús. Te saluda tu hermano Menelio. ¿Por qué los católicos nosotros oramos por los difuntos? ¿Sirve nuestra oración rezar por los muertos? El catecismo de la Iglesia Católica predica que existen tres lugares, tres estados, cuando una persona se muere, y uno de estos lugares o estados le corresponde, porque cuando parta de este mundo existe el juicio particular, y en este juicio particular, bendito Dios de la gloria, uno es juzgado, dice la palabra en 2 Corintios capítulo 5 verso 10. Cuando uno se muere se va directamente para ser juzgado, para rendir cuenta por su obra. Y cuando una persona se muere y se salva y se va directamente al cielo, ya no le sirve nuestra oración. ¿Por qué? Porque es un alma bienaventurado, que ya está en la presencia gloriosa de Dios para eternidad. Y alma condenada que va al infierno, tampoco sirve nuestra oración por esa alma. ¿Por qué? Porque ya está condenada. De balde oramos por esa alma. Pero, ¿por qué entonces estamos rezando por los difuntos? ¿Acaso tú sabes dónde va tu difunto? ¿Al cielo? ¿Al infierno? O el tercer lugar llamado purgatorio. Pero la palabra purgatorio no existe en la Biblia. Bendito Dios de la gloria. Por no existir la palabra purgatorio en la Biblia no significa de que no exista. Bendito Dios de la gloria. Sabemos que en la Biblia no existen los coros, nombre de los coros de ángeles. Y por eso no significa que no existen coro de ángeles. Por supuesto que existen. El mismo Jesús había dicho en el huerto de Getsemaní, si él quería, iba a pedir a su padre y su padre le enviaría 12 legiones de ángeles. Y estas legiones tienen nombre y que nosotros no sabemos. Y por eso, por no estar en la Biblia no significa de que no existe. También la palabra Trinidad, Santísima Trinidad, no existe en la Biblia. Pero la Iglesia Católica ha decretado el nombre Santísima Trinidad. Y eso usan todos los cristianos, ya sea protestante o católico. Bendito sea Dios. La palabra purgatorio significa purgar, limpiarse, purificarse. Y el catecismo dice en su numeral 1030, los que mueren en gracia y amistad con Dios, pero no perfectamente purificados, sufren después de su muerte una purificación para obtener la completa hermosura de su alma. Los que mueren en gracia de Dios, en amistad con Dios, pero no perfectamente en santidad. ¿Cuántas personas tienen buena intención? ¿Cuántas personas son buenos cristianos? Pero justo cuando en el día de su muerte se peleó con su esposa, salió de su trabajo, enojado en el corazón, y con ese enojo falleció. Entonces, Apocalipsis 21:27 dice la palabra de Dios que nada impuro, nada manchado entrará en el reino de los cielos. Y ese enojo es una mancha. Cualquier malo pensamiento es una mancha, aunque no es un pecado mortal, un pecado que lleva al infierno, es una mancha que te impide entrar en el reino de los cielos. Y para entrar en el reino del cielo se necesita de ser purificado. Dice en Jeremías capítulo 34 verso 4 el Señor, en el Antiguo Testamento ya se rezaba, ya se oraba por los difuntos. El Señor habló a Sedequías diciéndole que en su funeral se quemarían perfumes, inciensos. ¿Y qué es el incienso en la Sagrada Escritura? Es la oración de los fieles. ¿Qué quiere decir el Señor entonces a Sedequías? Que en su funeral estarían personas que estarán rezando, quemando incienso, elevando oración a Dios. En el mismo libro, en Jeremías capítulo 22, versos 18 y 19, también el Señor habló, pero esta vez habló a Joaquín, rey de Judá, diciéndole que en el día de su muerte, en su funeral, nadie llorará, nadie dirá, ¡ay Señor! Es decir, nadie va a rezar. Y en el verso 19 dice que lo enterrarán como un burro fuera de Jerusalén. ¿Qué es enterrarse como un burro? Enterramos a un burro, nadie llora, nadie reza por ese burro. Entonces, cuando una persona entierra a su difunto,
y no reza por ese difunto, es como que está enterrando a un burro, a un perro, a un chancho. ¿Y por qué sucede eso? Porque Satanás está engañando. A Satanás le conviene que nadie rece por los difuntos. ¿Y dónde dice en la Biblia para no rezar por los difuntos? No existe, no hay. Ni una cita bíblica donde diga, no oren por los muertos, no recen por los muertos. Más bien lo que dice, personas valientes, orantes, que rezaron, que elevaron su oración por los difuntos. ¿Dónde encontramos? ¿Por qué los hermanos separados no oran por sus difuntos? Porque no tienen esos libros donde habla de la oración por los difuntos. Porque ellos, con esa autoridad falsa que tienen, quitaron 7 libros de la Biblia con la autoridad que nadie se lo concede. Porque dice Apocalipsis 21, 22. Apocalipsis capítulo 22, que nadie puede añadir ni quitar a la palabra de Dios ni una coma ni una i. Y yo no sé con qué autoridad los protestantes quitaron 7 libros. Pues los primeros cristianos utilizaban estos 7 libros. ¿Y qué dice la palabra en este libro que los protestantes no tienen? En 2 de Macabeo capítulo 12 verso 43 siguiente dice, después recogió unas 2000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. Ellos hicieron en Jerusalén, donde está el templo de Dios, donde está el templo de Salomón. ¿Qué hicieron? Un sacrificio por el pecado. ¿Por el pecado de quiénes? Por los que murieron. Dice la palabra, hizo una acción noble y justa con mira a la resurrección. ¿Quién hizo esto? Judas Macabeo. Hizo un sacrificio en favor de los caídos en la guerra, en el combate. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios le perdonara sus pecados. Mira, los judíos, nuestro padre en la fe, los primeros pueblos de Dios, ellos rezaban por sus difuntos. Ellos practicaban la oración por los difuntos, porque ellos creían de que Dios iba a perdonar a los que estaban muriendo piadosamente. Tenían buenas intenciones al morir, pero se cayeron algunos pecados con algunas manchas, que fue necesario ser purificados, y los difuntos ya no pueden más hacer ninguna clase de expiación por su vida. Solamente lo que nosotros nos quedamos aún vivos podemos hacer por ellos. Sigue diciendo la palabra de Dios en San Juan capítulo 11 verso 41. El mismo Jesús oró por un difunto. ¿Por quién? Por su amigo Lázaro. También el primer papa, la cabeza de los apóstoles, San Pedro, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 40, también oró por una difunta llamada Tabitá. Los apóstoles, el mismo Jesús oró por un difunto. También el gran San Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 18, elevó su oración por su amigo, por su discípulo, por su compañero de batalla, Onesíforo, que ya estaba muerto, que ya era un difunto, y San Pablo oró a favor de su vida para que Dios pueda recompensarlo a ese siervo. Mira cómo nuestros primeros padres, los apóstoles, el mismo Jesús, oraron, rezaron por los difuntos. ¿Y por qué hoy los falsos cristianos querrán prohibirte orar por tus difuntos? Dice la palabra en 2 de Juan, capítulo 5, verso 16. ¿Por qué nosotros rezamos por los difuntos? Porque hay pecado que nos lleva a la muerte. Pero con ese pecado que nos lleva a la muerte tampoco se puede entrar en el cielo. Bien dice la palabra en Apocalipsis 21, 27. Dice San Juan en su carta, si alguno ve que su hermano está cometiendo pecado que nos lleva a la muerte, debe orar, y Dios dará vida al hermano, si se trata de un pecado que nos lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte, y por ese pecado no digo que se deba orar. Hay pecado que lleva a la muerte, y son los pecados mortales.
Pero hay pecado que nos lleva a la muerte. Y por ese pecado, por ese hermano, se tiene que orar. Eso es lo que predica, lo que dice la palabra de Dios. ¿Y quiénes son los que hoy está prohibiendo para que no se rece por los difuntos? La palabra dice para rezar por ellos. ¿Y por qué rezamos? Rezamos por los que están en el purgatorio. No por los que están en el cielo y no por los que están en el infierno, porque ellos ya no necesitan nuestra oración. ¿Y dónde encontramos la palabra purgatorios? Dice en 1 Pedro capítulo 3, verso 19, cuando Jesús se bajó en el lugar de abajo, encontró a las almas apresadas. Y esta alma apresada, dice la palabra de Dios en Mateo 18, 34, cuando Jesús hizo una parábola de aquel funcionario que no quería perdonar a sus compañeros. El rey lo metió en la cárcel hasta que pagara toda su deuda. Jesús hizo esta comparación. La misma cosa mi Padre hará con ustedes si es que no perdonan de corazón. ¿Acaso Dios va a meter a algún difunto en la cárcel que hoy nosotros conocemos que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro país? ¿O en alguna comisaría, en algún calabozo? No. Dios habla de la forma y de la materia espiritual. Lo meterá el Dios en un lugar hasta que pagara toda su deuda. Eso significa de que después de pagar toda esa deuda saldrá de ese lugar. Por eso dice hasta qué. O si no hubiera dicho Jesús hasta qué. Terminamos con esto. Mateo 12:32. El que ofende el Espíritu Santo no tendrá perdón aquí ni en el mundo venidero. Esto quiere decir el Señor de que hay pecado que Dios perdonará aquí en la tierra, y también hay pecado que será perdonado en el mundo venidero. Significa después de la muerte. ¿Dónde está en la Biblia que diga no ores por los difuntos? Que nadie te engañe, hermano en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.